Iglesia Abierta presenta Biblia 3.0. Estudiar la Biblia nunca fue tan interesante. Bienvenidos. Saludos a todos los amigos que están conectados con nosotros en esta hora. Les saluda Abdiel del Toro y estamos muy felices de que se hayan conectado con nosotros en esta edición especial de Biblia 3.0. Hoy comenzando un poco más temprano de la programación semanal regular, pero es que tenemos una programación también esta semana que no queríamos competir, pero no queremos perdernos este privilegio también de estudiar la palabra de Dios, nuestra Biblia semanalmente en este lindo grupo. Gracias a todos los que están conectados, a todos esos que nos están viendo semana tras semana. Hoy ya es el episodio número 8 de Biblia 3.0 y gracias a todos esos que nos están siguiendo tanto en las plataformas de Facebook como también en las plataformas de YouTube. Así que pueden vernos ahí directamente en YouTube, pueden buscarnos en Ministerios en Español, Florida Conference ahí en YouTube, y ahí pueden darle suscribirse a nuestro canal y ahí pueden ver también el programa de Biblia 3.0 y compartirlo, enviarlo por mensaje de texto, por WhatsApp, para que muchas más personas puedan recibir bendición como la que tenemos cada semana, cada jueves, en este espacio de Biblia 3.0. Saludos a Nilsa, que está conectada con nosotros, ella siempre está conectada con nosotros, a Jorge Armando, qué bueno que está conectado con nosotros, a Tami, que nos está viendo desde Ecuador. Gracias, Tami, por estar conectada con nosotros esta noche, y saludos a Laura, a Elizabeth, a Alejandro, a Luis, que está conectado con nosotros. Gracias por esta noche sacar este espacio para juntos sentarnos, abrir la palabra, discutirla y aprender de las ricas palabras que tiene la Escritura para nosotros. Y esta noche, como todas las semanas, tengo 3 panelistas que me acompañan para ayudarme a hacer estas 3 reflexiones del pasaje que vamos a estudiar, y quiero darle la bienvenida a nuestros panelistas del día de hoy. Y tengo el privilegio de tener con nosotros al pastor Roberto González, quien es pastor asociado en la iglesia de Hollywood, en el distrito de Hollywood, allá en el sur de la Florida. Y tengo también al pastor David Rilo, que es el pastor titular de la iglesia de Avon Park y de Sebring, en el centro del estado. Y el privilegio de tener también con nosotros al pastor Henry Barrios, quien es mi mano derecha, izquierda, y amigo, colaborador, compañero de trabajo, de viaje, y todas esas cosas. Así que hoy tenemos un programa especial. La edición especial de hoy no solamente es porque es a las 7:30, sino porque tenemos todos españoles o descendientes de españoles. Así que, Roberto, ¿cómo te encuentras esta noche? Pues muy bien, dispuesto a ver qué pasa en el día de hoy en este programa, que creo que he escuchado los feedbacks que me vienen de los hermanos, son muy buenos. Hay gente que está enganchadísima y espero que no se lo pierdan hoy por ser un horario diferente, pero estoy muy, muy ilusionado de poder estar aquí. No, va a ser una bendición. David, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo te sientes esta noche? Pues nuevamente, gracias por la oportunidad, ¿verdad?, de compartir con cada uno de ustedes. Me siento muy bien y con muchas ganas de abordar el texto bíblico que se ha escogido para esta noche. Va a ser de mucha bendición el pasaje que vamos a estar estudiando hoy, así que nadie se puede perder este estudio, porque este estudio va a estar muy, muy, muy bendecido, muy bendecido. Henry, ¿cómo te sientes en el día de hoy? Muy bien, me siento muy bien, gracias a Dios. Ya no se me perdió el acento a mí de la península ibérica. Pero tengo que decir que mis abuelos vienen de allá, por lo menos 3 de Galicia, como es mi amigo David, y de Andalucía. Así que después los otros ya vienen de otros lados, pero por ahí tenemos una parte también. Así que espero no desentonar con estos españoles que tengo a mi lado. Y sin duda alguna es un placer poder profundizar la palabra de Dios hoy día. Claro que sí. Así que el del Toro más español no puede ser, aunque es nacido en Puerto Rico, pero esa fue la herencia que nos dejaron nuestros conquistadores allá. Bueno, esta noche vamos a estudiar un pasaje que personalmente me llama mucho la atención, me hace pensar mucho, y yo confío de que por la gracia de Dios esta discusión y este diálogo que vamos a tener en el episodio número 8 de Biblia 3.0 pueda ser de bendición para todos los que nos vean y nos escuchen. Y quiero invitarlos a que ahí con sus Biblias, si ustedes la tienen,
me acompañen en el libro de Marcos capítulo 8, versículos 27 y 29, versículos 27 al 29. Y dice la palabra de Dios de la siguiente manera: y Jesús y sus discípulos salieron hacia las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino les preguntó Jesús: ¿quién dice la gente que soy yo? Y unos dicen Juan el Bautista, otros Elías, y otros que uno de los profetas, contestaron los apóstoles. Y Jesús les vuelve y les pregunta ahora a ellos directamente y le dice: ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Inmediatamente dice la Escritura que Pedro contestó y le dijo: tú eres el Cristo, afirmó Pedro. Marcos 8, capítulo 8, versículos 27 al versículo 29. Y compañeros, esta historia, este encuentro, esta conversación que Jesús tuvo con los discípulos es muy profunda. La realidad es que pudiéramos pasar horas aquí hablando acerca de lo que estaba ocurriendo antes, durante y después de esta conversación. Pero esta conversación es muy profunda y fue muy crucial en la vida de Jesús y en la vida de sus discípulos. Y yo quisiera que pudiéramos comenzar de inmediato a entrar en el pasaje, y quisiéramos pedirle al pastor David Rilo. David, ¿qué te parece si tú nos ayudas haciendo esta primera reflexión e introducción del pasaje? Claro que sí, es un placer y un privilegio el poder introducirlo, ¿verdad? Hay muchas cosas de las cuales podríamos hablar y resaltar, pero si tuviera que buscar o escoger un titular, sería que Dios nos prepara para las crisis. Dios nos prepara para los momentos de crisis. ¿Y cómo lo hace? Es interesante en el relato que se ha leído, ¿verdad? Que está en Mateo, en Marcos y en Lucas, donde Jesús ya casi adentrándose en esa última etapa de su ministerio en la tierra, estaba siendo muy hostigado con los líderes religiosos. Y los líderes religiosos están muy encima de Jesús. Y Jesús entonces, en un momento determinado, lo que hace es agarrar a sus discípulos, sacarlo de ese entorno que estaban viviendo y llevarlos afuera de ellos, en esa tierra de gentiles. Y en esa tierra un poquito aislados de ese run que tenían todo el tiempo, de esa hostigación, Jesús sale a su encuentro nuevamente. Y hay un matiz que nos cuenta Marcos, ¿verdad?, que ha sido leído previamente, que dice que Jesús en el camino les hace una pregunta. Y es interesante porque en ese caminar cristiano, Jesús siempre saldrá a nuestro encuentro, siempre. Lo hemos dicho, ¿verdad?, y comentado y predicado muchas veces. Jesús sale al encuentro y sale en nuestro caminar, en nuestro día a día. Y en ese encuentro de Jesús con nosotros, nos va a hacer preguntas que son relevantes, que son trascendentales, preguntas que nos llevan a una reflexión que tiene como objetivo una preparación para cada uno de nosotros. Y en esa preparación Jesús les hace justamente esas preguntas, pero los saca de su contexto y los lleva a otro. ¿Por qué? Porque a veces en nuestro día a día estamos tan sometidos a presión, a la rutina, etcétera, que Dios permite ciertas situaciones para que podamos realmente escucharlo de tal manera que podamos cambiar nuestro rumbo, que podamos cambiar nuestra dirección. Marcos nos habla del camino, ¿verdad? Y ese camino que Jesús siempre sale a nuestro encuentro. Si vamos al libro de Lucas, Lucas nos va a decir también algo que es interesante y lo quiero compartir con cada uno de ustedes, ¿verdad? Lucas nos dice que Jesús estaba orando, y mientras Jesús oraba, dice, aparte estaban con él los discípulos y les preguntó diciendo: ¿quién dice la gente que soy yo? Jesús prepara a sus discípulos para toda esa etapa que iba a venir a partir de ese momento. Y Jesús no es un maestro que prepara a través de la oratoria, de un discurso, desde la teoría, sino que también él vino a dar ejemplo, ¿verdad? Y vemos a Jesús orando en comunión con el Padre, porque ese tiempo de comunión, ese tiempo donde estaba con el Padre, donde se llenaba, era el motor que luego permitía que Jesús pudiera desarrollar ese ministerio. Así que eso, si tuviera que encontrar ese titular, sería que Dios nos prepara, y nos prepara para los momentos de crisis, para las pruebas. Los discípulos iban a introducirse ahora en una etapa de una gran prueba. Luego vemos los evangelios y vemos que fue así, y cómo cada uno de ellos reaccionaba de forma diferente. Jesús se toma siempre un tiempo con nosotros,
para prepararnos para afrontar los momentos difíciles. Y esos momentos difíciles los podremos sobrellevar y los podremos sobrepasar con éxito y con garantías en la medida que permitimos que Dios nos prepare. Ahora, la preparación no es fácil, la preparación no nos gusta. Nosotros estamos más enfocados en resultados, pero no nos gusta pasar por la preparación, no nos gusta pasar por ese desierto, ¿verdad? Pero Dios va a permitir siempre eventos en nuestra vida que nos van a permitir prepararnos para fortalecer nuestra fe y entonces responder esas grandes preguntas que el ser humano se hace para que esas raíces sean profundas y estén cimentadas en una fe que nos permitan después desarrollar y afrontar los momentos de dificultad como los discípulos lo iban a pasar. Y Jesús siempre como maestro. Wow, me parece bien interesante esto que estás compartiendo con nosotros, David, porque lo que ocurrió a partir de esta conversación es que era ya como esa cuenta regresiva de Jesús, no solamente yendo a Jerusalén, sino de que la pasión de Jesús iba a ocurrir. Jesús iba a entregar su vida, iba a ser enjuiciado, iba a ser arrestado injustamente, lo iban inclusive a matar, siendo él inocente, y Jesús está queriendo hacerle preguntas y está queriendo preparar a sus discípulos para fortalecer esa fe. Me parece muy interesante esta percepción que estás compartiendo con nosotros. Henry, ¿qué respuesta pudieras tener a esta primera reflexión que está haciendo David? Cuando leí esto, justamente me llamó la atención por qué Jesús le hace semejante pregunta frente a una gran crisis. Esa crisis que iban a tener que soportar, donde los iban a temblar, porque toda su identidad iba a ser cuestionada. Una identidad de tipo nacional, una identidad de tipo religiosa, una identidad personal, porque se iban a enfrentar con la muerte misma de su maestro. Fíjense que el versículo inmediato después él le anuncia: yo voy a ser entregado, yo voy a ser... Dice, es necesario que el Hijo del Hombre padezca y sea desechado, y le dice, por los ancianos, los principales y los escribas, y sea muerto y resucite al tercer día. O sea, él está preparando a la mente para que ellos sepan dónde van a poner el fundamento para su vida. En el camino de la vida, tarde o temprano, tienes que saber quién es Jesús para saber si vas a poder pasar la crisis o no la vas a poder pasar. Acá, fíjense que ellos cuando vean lo que iba a pasar con Jesús, todas sus expectativas personales se iban a derrumbar. Se iban a derrumbar todas sus expectativas religiosas, porque ellos, quieran o no, pertenecían a una iglesia, y esa iglesia tenía dirigentes, y esos principales dirigentes iban a acusar injustamente a su maestro, y dice acá la palabra de Dios, que ellos iban a asesinar. Cuando dice, como utiliza lo que ellos iban a hacer, iba a ser sacado del medio, asesinado. O sea, que no indica un juicio justo. Indica que imagínense que si yo soy miembro de una iglesia, esa iglesia se proclamó la iglesia de Dios por todo el tiempo y era la iglesia de Dios desde el punto de vista institucional. Y de repente viene alguien que yo creo en él, confío en él, que está tratando de que veamos las cosas de otro modo, y yo estoy empezando a entusiasmar con él, teniendo expectativas con él, y de repente confringen todas mis seguridades religiosas, mis seguridades institucionales, mis seguridades. Entonces Jesús, tenía que prepararlos. Ellos tenían que entender claramente quién era Jesús. Porque si tú no entiendes quién es Jesús, es muy difícil que pases la crisis de la vida. Y termino con una reflexión que me hizo acordar a mí, cuando en el Sermón del Monte, cuando Jesús siempre prepara a la gente para poder soportar las crisis. Porque el reino de Dios, que es donde en el Sermón del Monte él estaba presentando el reino de Dios, es una atención permanente en el ya, pero todavía no. Ya soy parte del reino,
ya tengo bendiciones, pero todavía tengo que soportar pruebas, todavía estoy en un mundo de conflictos, todavía me acecha las tempestades. Y cuando él termina el Sermón del Monte, dice, todos los que escuchan mis palabras somos como aquel que puso la casa sobre la roca. Y esa casa sobre la roca evidentemente era el reino de Dios y su rey, que él había presentado en los capítulos anteriores. Dice que cuando vienen las tormentas y viene la tempestad, la casa no cae. En cambio, el que no entendió o no hace o no vive lo que yo acabo de decir, y no tiene al rey y no pertenece al reino, puede tener una casa similar, o sea, por fuera es exactamente igual, pero no tiene fundamento. Y cuando vienen las tempestades y vienen las cosas, la casa se derrumba. O sea, lo que está Jesús acá es justamente preparando a sus discípulos para que ellos tengan el fundamento seguro para que su casa no se caiga. Y justamente me encanta porque David está trayendo sobre la mesa de que esta conversación, este momento que Jesús estaba pasando con sus discípulos fue previo después a una cantidad de eventos que se encadenaron, pero Jesús los quería preparar. Y como Henry está diciendo, quería que ellos pudieran tener su fe en el lugar correcto, que ellos tuvieran claridad de dónde estaba su fundamento para poder enfrentar esa crisis que iba a venir. Y qué bueno es Dios, que nunca nos va a permitir pasar una crisis sin antes haber preparado el camino o tan siquiera habernos ofrecido la oportunidad nosotros de que pudiéramos prepararnos para eso. Roberto, ¿qué te parece todo esto que estás escuchando? ¿Cuál sería tu respuesta a todo esto? Un poquito más de lo mismo, ¿no? Me parece que es esencial varias cosas. Lo primero que decía David es los saca fuera de su entorno y los lleva, dice el texto, a las aldeas de Cesarea de Filipo, que sabemos que es un lugar donde predomina, pues no el judío, predomina el gentil, lo cual me llama la atención, que Jesús los lleva a un lugar donde no se van a sentir como en casa, por así decirlo, se van a sentir rodeado de gente, pues quizás que no son como ellos. Eran y extranjeros. En ese lugar son extranjeros y en ese lugar me llama la atención porque Marcos, el Evangelio de Marcos, enclava este pasaje en el corazón del Evangelio, porque vemos que Marcos tiene 16 capítulos, aunque sabemos que la Biblia no fue escrita por capítulos, pero por lo que dura el Evangelio, vemos que está en el medio justo del Evangelio, dando a entender que Marcos quiere resaltar que esas preguntas que se contestan acerca de quién es él, es básico. Es decir, en su Evangelio, en el Evangelio de Marcos, es clave entender quién es Jesús. Wow. Y tú nos vas a hablar un poquito más acerca de eso, porque yo quiero que sigamos escarbando y aquí exprimiendo este pasaje. Y voy con Henry rapidito. Tengo a las personas que están conectadas con nosotros, nos están escribiendo aquí, amén, excelentes comentarios sobre esto. Quisiéramos escuchar también sus comentarios, así que si tú estás ahí en el chat, escríbenos en esta hora y déjanos saber cuál es también tu reflexión de esta parte que estamos hablando. Henry. Sí, solamente hacer una reflexión que siempre me acuerdo, aprendo mucho. Rafa siempre dice esto cuando está en esta Biblia 3.0, dice, quizás hay alguien escuchando este programa que dentro de unos días, dentro de unos meses, quizás dentro de este año va a tener que enfrentarse a una crisis. Y justamente quizás este programa es el momento donde Jesús te está sacando al camino, ha estado orando por ti, te saca al camino y te está haciendo la gran pregunta para que tú puedas soportar esa crisis que se viene. Y esa pregunta es, ¿quién es Jesús en mi vida? Y yo creo que probablemente esas personas que nos están viendo o que nos van a ver, yo quiero que tú entiendas que lo único que nosotros necesitamos tener claro para poder enfrentar una crisis es ¿dónde está mi fe? ¿Quién es Jesús? ¿Dónde yo estoy parado con Jesús? Y yo creo que de eso es que queremos seguir hablando. Y me encantaría, Roberto, que pudieras continuar en esta reflexión que estamos haciendo, estas reflexiones que estamos haciendo del pasaje, y que pudiéramos seguir abundando especialmente sobre estas preguntas que Jesús hace y qué significan estas preguntas que Jesús está haciendo. Así que te escuchamos, Roberto.
Bueno, en esta parte veíamos que David decía la preparación para la crisis como quizás el gran eslogan de la primera parte. La segunda parte diría yo que sería el Jesús que me confronta. ¿Por qué digo esto? Porque en esta pregunta en la que Jesús en el camino pregunta a sus discípulos diciéndoles: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros algunos de los profetas. Esta pregunta no es nueva en el Evangelio de Marcos. Si vamos a Marcos 6, en Marcos 6, 14 en adelante, nos dice lo siguiente: oyó el rey Herodes la fama de Jesús porque su nombre se había hecho notorio y dijo: Juan el Bautista ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes. El versículo 15 de Marcos 6 dice: otros decían, es Elías, y otros es un profeta, como los profetas antiguos. Entonces vemos que esto no es algo nuevo en el Evangelio de Marcos, sino que es volverlo a preguntar y hacer para que los discípulos contesten. Y en estas contestaciones me llaman la atención que la visión del pueblo, la visión de muchos, era buena de Jesús. Es decir, el contestar que Jesús es Juan el Bautista no es algo negativo. El contestar que es Elías, si leemos y entendemos la cultura judía, Elías es el gran profeta del pueblo de Israel, es uno de los grandes personajes del Antiguo Testamento. Entonces, el concepto de que Jesús sea uno de ellos, reencarnado o resucitado, o como ellos lo asimilen en ese momento, no es algo malo. Pero algo bueno no necesariamente es correcto. Y esto es lo que tenemos que tener claro. Algo bueno no necesariamente es lo correcto. La visión que tenía la gente de Jesús era basado en lo que ya conocían. Entonces, cuando hablamos de que es Juan el Bautista, si Jesús es Juan el Bautista, hay dos cosas que pasan. Número uno, no entendieron quién era Juan el Bautista. Y número dos, no entienden quién es Jesús. Y esto es muy importante entenderlo. Es decir, Juan era visto como... En este caso, si Jesús es Juan el Bautista había sido tan solo un reformador moral, pero no había sido visto como alguien que anunció que Jesús vendría, que Jesús era el Cordero de Dios en ese momento. Y muchas veces podemos caer nosotros, con nuestras creencias, tradiciones, en esto, en poner mucho énfasis en el medio y olvidar que el medio es eso, es un medio para llegar a un fin. Que Jesús no es un medio, Jesús es el fin. Entonces, a veces podemos utilizar el medio como fin. A veces utilizamos la iglesia como un fin en sí mismo. A veces utilizamos nuestra doctrina como un fin en sí mismo. Y eso es peligroso. Eso nos puede llevar a confundir quién es Jesús, en lugar de ensalzarlo. Y esto es lo que está pasando aquí. En cambio, si decimos que es Elías, como decían en este texto también, dice, otros Elías, ¿no? O otro de los profetas. Aquí Elías quizá, en lo que decíamos, la cultura judía tiene una trascendencia muy fuerte. Y si es Elías, pues es el hacedor de milagros. En este caso ya no es el que me ayuda moralmente a tener una vida más acorde a lo que Dios quiere, sino que ya no impactará tanto mi estilo de vida. Si es Elías, es aquel al que cuando tengo un problema yo sé que puede hacer el milagro, ¿no? Es el Jesús de los miércoles en la tarde en el culto de oración, ¿no? Es el Jesús que vengo con mi lista de peticiones, saco la lista y empiezo a citar toda la lista para que Jesús me dé un trabajo, para que Jesús salve mi matrimonio, para que Jesús sane la enfermedad que cualquiera pueda tener, ¿no? Entonces, ese es el Jesús de los milagros, es el Jesús que no es algo negativo, que es algo positivo y que creo que es algo que debemos clamar esas promesas, pero esa no es la finalidad de Jesús. Entonces, me llama la atención todo esto, ¿no? Es el Jesús solucionador de problemas. Entonces, lo veo de esa forma. Pero, bueno, aunque es cierto que Jesús reforma moralmente mi vida, aunque es cierto que Jesús me ayuda con los problemas que tengo en mi vida, ese no es el Jesús que vino a esta tierra con el propósito única y exclusivamente de hacer eso. Eso es lo que me llama a mí la atención, ¿no? En ese sentido. Roberto, estoy aquí pensando y me tienes aquí con la cabeza así
a 50, 60, 100, 200 millas por hora, porque realmente yo creo que estas preguntas que Jesús hizo, y como tú bien lo mencionaste al final, Jesús los confrontó con cuál era la realidad de ellos concerniente a Él. Y yo creo que esta pregunta sigue siendo muy valiosa para nosotros hoy, porque muchos de nosotros necesitamos hacernos esta pregunta y muchos de nosotros necesitamos tener claridad de quién realmente es Jesús para mí. O yo me estoy uniendo al coro de que sí, Jesús es bueno, es religión, es cosita chévere, aquí y allá, pero ¿quién realmente es Jesús para mí? Me parece que esa parte es espectacular. Y David, no sé cuál sería tu respuesta, ¿qué estás pensando de lo que Roberto nos ha compartido aquí? Muchas cosas, porque esta pregunta es una pregunta que antes o después vamos a ser confrontados también, ¿no? Cuando Jesús sale a nuestro encuentro, lo hace siempre de forma intencional. Dios no sale a nuestro encuentro por salir, porque no tiene otra cosa que hacer, es muy intencional y quiere realmente que yo me posicione en relación a su persona, en relación a su figura. Y es cierto que esa pregunta nos hace removernos por dentro, porque ya no sirve lo que mi mamá piensa, la fe de mi mamá, la experiencia de mi mamá o de mi papá, o de lo que escucho en la iglesia, de lo que Exactamente, etcétera, sino quién soy yo para ti. Yo imagino a Jesús mirándonos a la cara ahora, en este momento, a cada uno de nosotros, ¿verdad? Y a veces el ser humano, que nos llenamos de excusas para un montón de cosas, ahora Jesús viene, te mira y te dice: David, ¿quién soy yo para ti? Dime, ¿quién soy yo? Entre tú y yo, olvídate del resto. ¿Quién soy yo para ti? Y claro, eso me va a obligar a mí a buscar dentro de mí algo que le puedo ofrecer a Jesús, pero que venga de un corazón sincero, porque Él conoce mi corazón. A los seres humanos los podemos engañar, pero a Jesús no lo puedo engañar. A Dios no lo puedo engañar. Es más, Dios ya está viendo lo que hay dentro de mí y lo que Él significa para mí realmente. Y esa pregunta lo que hace es desnudarme delante de Él, reconocer mi impotencia, ¿verdad? Y humillarme ante Él. David, te hago una pregunta. ¿Será que puede haber personas que tal vez llevan mucho tiempo en la iglesia, pero tengan dificultades con contestar esta pregunta? Posiblemente sí, ¿verdad? Y como dijo Jesús, ¿verdad? En fin, que nos revisemos cada uno de nosotros, ¿verdad? Y quien cree estar firme, mire que no caiga. Entonces, hay tantas advertencias de parte de la palabra, de parte de Dios mismo ante nosotros, ¿verdad? Que no podemos vivir en base a tradiciones, en base a lo que me han enseñado. Dios no es un concepto, Jesús no es algo racional que lo entiendo y se acabó. Es algo especial. Y esa vivencia tiene que ser personal. Y a la hora de la verdad, las crisis y los desafíos muestran un poco el termómetro de lo que significa Jesús para mí. En los momentos de dificultad, donde realmente ya se me acabaron todas las salidas humanas y las respuestas humanas, ahí realmente voy al encuentro de Dios y reconozco realmente mi pobreza ante Él. Y cuando yo me reconozco así, es cuando Él se puede hacer grande en mi vida y todo toma otro sentido. Y es algo precioso. Esa pregunta es extraordinaria. Está espectacular. Están escribiendo aquí en el chat las personas y voy a ir sobre los chats ya mismito, así que sigan escribiendo. Pero Roberto, ¿tú querías decir algo? Sí, y es solamente matizar. Si Jesús es Juan el Bautista, si Jesús es Elías, Jesús no me sirve. Esa es la realidad. Y si Jesús es cualquier otra cosa que no sea Jesús, no me sirve. Jesús no puede ser, a ver, igual esta es la última vez que me invitáis, Jesús no puede ser la iglesia adventista. ¿Entendéis lo que quiero decir por dónde voy? Jesús no puede ser mi iglesia local. Jesús no puede ser el púlpito o la corbata del pastor. Jesús no puede ser cualquier otra cosa. Entonces, y eso en el pueblo de Israel en ese momento, Jesús necesita que sus discípulos, viendo la crisis que se avecina, tienen que tener claro quién es Jesús. Si no, iba a ocurrir, se van a huir, pero en ese momento queda plasmado y queda plantada la semilla en su cerebro de que cuando ocurran todas esas cosas se van a acordar de esta conversación. Sí, y tengo aquí algunos comentarios. Nos dice David que muchos lo que hacen con Jesús es utilizarlo. Dice David, lo utilizan como un proyecto y no lo vemos como realmente es, como realmente es Jesús. Esteban nos dice, mi respuesta a esa pregunta de quién es Jesús define mi religión y mi estilo de vida.
Y yo creo que sí. Esteban tiene toda la razón. Si nosotros, de nuestra definición de esa pregunta, es que depende en dónde estamos parados nosotros con base a nuestra religión y a mi estilo de vida. Y nos dice Gina, nos dice, saber de Jesús es muy diferente a conocer a Jesús. Henry, yo sé que estás ahí a punto estás aguantándote. Respóndenos a todo esto que estamos hablando aquí. No, me parece apasionante y es más, coincido totalmente con lo que están diciendo, así que no vamos a tener que hacer ninguna junta para ver si sacamos a esta gente de acá de la Florida Conference, porque quizás van a tener que hacer una junta para ver qué hacen conmigo después de lo que diga yo. Primero, acá Jesús hace dos preguntas. ¿Qué dice la gente? ¿Y qué dicen ustedes? ¿Y qué dicen ustedes? A Jesús le importa muy poco lo que dice la gente. Él quiere llegar a lo que dicen ellos. Porque lo que nosotros estamos viendo es que Dios los quiere preparar para una crisis. Y para preparar para una crisis, Dios tiene que confrontarnos con nuestra propia realidad interior. Así mismo es. Me importa, y perdón lo que voy a decir, 3 pepinos lo que digan todos los demás. Lo que importa es dónde estoy yo en tu vida. ¿Cuál es el lugar que ocupo yo en tu vida? Y fíjense que todos los demás se referían a Jesús como alguien proveniente de Dios, sea Juan el Bautista, que era un profeta de Dios, sea Elías, que era un profeta de Dios, sean los otros profetas que eran un profeta de Dios, pero además todos esos profetas tendrían que haber resucitado, y si resucitaron, entonces significa que era algo de Dios, pero a veces nosotros confundimos algo de Dios y hacemos del algo de Dios el todo, cuando lo importante es el Dios de todo. O sea, por ejemplo, voy a poner un ejemplo que va a ir a la médula que dijeron mis compañeros acá españoles de la península ibérica. Cuando nosotros a veces nos referimos, decimos, y ustedes, cuando nos referimos a las iglesias, no, nosotros somos la iglesia que tiene la verdad. Y entonces decimos, ¿cuál es la verdad? Y te cantan una serie de statement. De conceptos. Creemos en esto, creemos en esto, creemos en esto, creemos en esto y creemos en esto. Cuando en la Biblia dice, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. O sea, si Cristo no es el todo, todas las verdades que son verdades dejan de ser verdades. ¿Ok? Yo puedo tener una gran verdad, pero si no vivo la verdad, que es Jesús, yo vivo una mentira. O sea, y ahí viene la cuestión. Fíjense que lo que tú estás diciendo, Henry, es que las verdades tienen su fundamento en Jesús. Y si yo saco ese fundamento, las verdades pierden fuerza. No pierden fuerza. Las verdades pasan a ser mentira. Porque ya no existen para el propósito principal, que es reafirmar quién es Jesús. Sino que existen, ahí las verdades existen para reafirmar quién soy yo. ¿Se dan cuenta? Las verdades sin Jesús se desmoronan entonces. Se desmoronan. Entonces, pero yo a veces necesito verdades para salir a decir al mundo quién soy yo, no quién es Jesús. ¿Okay? Entonces yo me estoy predicando a mí mismo, porque yo soy... Y yo, miren, yo no reniego de la organización a la cual pertenezco y la amo con todo mi corazón, pero nunca va a estar por encima de Jesús. Jesús le da sentido a estar en el lugar donde estoy. Si no tengo a Jesús, yo puedo ser un déspota, un líder sin misión, un líder que va a utilizar la estructura que tengo para beneficio personal y voy a perder y voy a ser un perseguidor. O para justificar ciertas cosas, pero después seguir viviendo como yo quiero. Fíjense que el versículo que sigue, Jesús les dice quién lo van a asesinar a él. Lo asesinan los representantes de Dios en esta tierra. Lo asesinan aquellos que sacrificaban el cordero, que simbolizaban a Jesús. O sea, fíjense hasta dónde llega la locura del ser humano sin Jesús. Yo puedo estar sacrificando un cordero, es más, lo sacrificaron a Jesús, lo asesinaron a Jesús en la Pascua, cuando ellos mismos estaban poniendo el cordero que significaba a Jesús.
O sea, Wow. es una gran contradicción. Por lo tanto, ¿y saben qué? Esas contradicciones están en casi todas las instituciones religiosas y hay una lucha, porque la gente cree que si uno ensalza a Jesús, se pierden características de quién soy yo. Y acá no importa quién soy yo. Acá no está preguntando quién son ustedes, está preguntando quién soy. ¿Quién es Jesús? Henry, No está preguntando quiénes son ustedes. No, yo guardo el sábado, voy a sacrificar al templo, ellos hacían todo, pero no hacían, los que iban a matar a Jesús hacían todo eso, pero eran nada, porque todo lo que hacían no significaba nada, porque no entendían quién era Jesús y a qué vino Jesús. Y ese peligro está hoy. Y está metido en todos aquellos que se dicen cristianos. Porque si yo digo que soy cristiano, y miren lo que voy a decir, que va a ser muy duro lo que voy a decir. Si yo digo que soy cristiano y defino mal quién es Jesús, eso es una blasfemia. Lo que tú estás diciendo, y ayúdame con esto, es que nosotros podemos estar haciendo una religión que está más centrada en nosotros que en Jesús. Y podemos a veces estar nosotros revistiendo de religión cosas que tienen que ver con nosotros y que nosotros queremos y nosotros hacemos y nosotros podemos, antes que sobre todas las cosas nosotros poner fundamento absoluto y centro absoluto, en el centro absoluto poner a Cristo Jesús. Exactamente. Voy a poner un ejemplo tonto, pero que puede llegar a veces podemos estar más preocupados cómo la gente viene vestida a la iglesia que si la gente viene a buscar a Jesús. O sea, me altera mucho más cómo vienen vestidos que si esa persona tiene una necesidad de Dios o no. Entonces, ahí nos damos cuenta de la locura que se produce cuando nosotros tenemos confusión de lo fundamental. Cuando tenemos confusión de lo fundamental, nosotros somos ciegos y guías de ciegos. Y aquí volvemos entonces a lo que Roberto nos estaba diciendo, que estas preguntas de Jesús tenían el propósito de confrontar a los discípulos para saber dónde ellos estaban parados, para saber qué era lo que ellos pensaban de Jesús, de que él quería saber si para ellos Jesús era solamente un idealista, un moralista, si era algo que tenía buenas ideas, que me da algo bueno a mí, o si realmente su fe estaba puesta en que Jesús era el único en quien ellos tenían que poner toda su confianza. Y yo creo que justamente esa es la gran pregunta que nosotros necesitamos tener clara en nuestra vida. ¿Quién es Jesús para nosotros? No solamente lo que otros dicen acerca de Jesús, qué es lo que dice el pastor, o lo que otros piensan, o lo que otros han definido, pero realmente si yo estoy seguro en que quién es Jesús, que Jesús es el centro, que Jesús es el fundamento de todas las verdades, que Jesús es quien realmente me debe estar dando identidad a mí más que cualquier otra cosa. David. Sí, hay un detalle, ¿verdad? Para no dilatarnos mucho en el tiempo, hay un detalle que me encantaría... No, estamos bien, no te preocupes. Estamos bien. Es el hecho de que Jesús estaba trabajando y formando de forma intencional a ese grupo de hombres, ¿verdad?, que estaban con él. Y cuando Jesús lo estaba preparando, ¿verdad?, porque iban a ser justamente esa base donde la iglesia primitiva iba a estallar con el fuego del Espíritu Santo. Para que eso sucediera más adelante, necesitaban que todas las etapas se fueran cumpliendo poco a poco y fuera algo escalonado. Y ahora Jesús quería llevarlos a un nivel de intimidad mucho más alto y tenían que comprender perfectamente y dar respuesta válida a esa pregunta sobre la cual iba a depender después el desarrollo de esa iglesia primitiva. Cristo y solo Cristo. Yo entonces pregunto a los amigos que nos están viendo en esta hora a través de Facebook, a través de YouTube, los amigos que nos van a ver tal vez más adelante de forma diferida, la pregunta en esta hora es, ¿y tú? ¿Quién dices que es Jesús? ¿Quién es Jesús para ti? Y yo quiero hacerle esa pregunta a los amigos que nos están viendo en esta hora, que tal vez tienen años en la iglesia. Tal vez hay algunos que nos están viendo que tienen décadas en la iglesia. O tal vez tienen meses o semanas. La pregunta es, ¿quién es Jesús para ti? ¿Quién dices tú que es Jesús? Y como decía una de las personas que nos escribió en el chat, de esa definición va a depender
nuestra religión y nuestro estilo de vida. Voy con Roberto y vamos entonces a darle la vuelta a la tercera reflexión de la noche, que va a estar a cargo del pastor Henry Barrios. Roberto. Y me llama la atención esto, me llama la atención el verbo con el cual Jesús se dirige a sus discípulos, porque no dice quién piensan los hombres que soy, y no dice quién pensáis que soy, o no quién creéis que soy, dice quién decís que soy. Es decir, el concepto decir va mucho más allá de solamente pensarlo, creerlo, es decir, ¿qué estás tú realmente predicando? ¿Qué estás tú realmente diciendo, como decía David, con tu propia vida? ¿Cuáles han sido tus conclusiones finales? Claro, es decir, eso va automáticamente, lo que yo digo ha sido pensado previamente, ha sido creído previamente, y por eso salen esos comentarios que decía Henry con la gente, quizás en nuestras, por ponerlo algo más local, en nuestras iglesias. Cuando alguien viene, miramos lo que lleva puesto. ¿Por qué miramos lo que lleva puesto? Porque al Jesús al que yo creo, ¿entendéis lo que quiero decir? Va por ahí. Es decir, no le importa la persona, le importa lo que lleva puesto en primera instancia. Entonces, como conclusión y como consecuencia de todo eso, ese es el Jesús que estoy reflejando y ese es el Jesús que estoy diciendo. Qué cosa. Muy bueno, Roberto. Me encanta eso que estás diciendo. Quiero, Henry, antes de ir a donde ti, leer un comentario que me parece espectacular. Y quiero agradecer a Lucecita, que está conectada con nosotros en esta hora. Y ella dice: definitivamente confirmo lo que he venido pensando, que esta pandemia ha servido para que nos demos cuenta cómo Cristo está siendo levantado. Y esto me lleva a confirmar que cuando volvamos a las iglesias ya no podemos seguir con lo mismo de antes. Dios les bendiga. Y Lucecita, yo quiero decirte, sí, nosotros no podemos seguir conformándonos con menos cuando tenemos un Salvador tan grande, un evangelio tan grande, un Dios tan grande delante de nosotros que el mundo entero necesita escuchar de Él y necesita ser lleno de Él. Henry, hemos hablado de que Jesús los estaba preparando para la crisis que venía. Ellos iban a tener que enfrentar no solamente las fuerzas del ejército romano, de los líderes religiosos que iban a crucificar a Jesús, sino era una guerra espiritual también. Era el enemigo que estaba literalmente luchando para destruir a Cristo y tratar de destruir el plan de Dios. Y Jesús los estaba preparando queriendo afirmar su fe. Para afirmar su fe, Jesús los tiene que confrontar. Y Jesús les dice: ¿ustedes quiénes creen que yo soy? ¿Quién ustedes creen que yo soy? ¿Quién ustedes dicen que yo soy? Y eso nos lleva a esta parte final del pasaje que estamos estudiando nosotros, particularmente de Marcos 8, 27 al 29. Y me encantaría que tú puedas hacer esta última reflexión de la noche. Te digo que es tanto lo que hay en esta última frase que no sé cómo sintetizarlo, pero quiero decirle a Lucecita que me emocionó lo que dice ella, porque si las iglesias van a volver a abrir sus templos para hacer exactamente las mismas que antes, yo les aseguro que no van a poder soportar las crisis que vendrán. Si Jesús no va a ser levantado, no sirve de nada todo esto que estamos viviendo. Bueno, anyway, volvamos. Dios nos prepara para una crisis, Dios nos confronta con la esencia de nosotros y que con respecto a Él mismo, ¿quién decís vosotros que soy? Y finalmente Él requiere una respuesta categórica. Acordémonos que Él está preparando el núcleo base para la iglesia que se va a formar. Ese núcleo tenía que permanecer. Ese núcleo tenía que permanecer algo mucho más seguro que sus propias expectativas, mucho más seguro de lo que ellos eran, mucho más seguro de decir, caminé 3 años y medio con alguien. Tenían que ver mucho más allá de un simple mortal que iba a aparecer cuando Jesús muriera. Y entonces cuando Él los confronta, viene la respuesta de Simón Pedro, y me gusta cómo la dice Lucas, la respuesta. Dice: ¿quién decís vosotros que soy? Y Simón Pedro dice: el Cristo de Dios. El Cristo de Dios. Entonces nosotros para poder entender la respuesta tenemos que entender qué significaba para ellos la palabra Cristo.
La palabra Cristo en griego es la palabra alternativa para Mesías. O sea, lo que estaba diciendo Pedro, tú eres el Mesías de Dios. Tú eres el Mesías de Dios. ¿Qué significaba eso para la mente judía, para la mente hebrea? Implicaba una persona única y soberana. El ungido, la palabra viene de un verbo que es alguien que ha sido ungido con aceite. ¿Y a quién se ungía con aceite? Se ungía con aceite a los sacerdotes, a reyes, a profetas. 39 veces en el Antiguo Testamento nosotros tenemos la palabra esta del ungido. Y ese ungido 2 veces se dice Mesías, y también se le opone como a profetas, reyes y sacerdotes. No hay tiempo para hacer todo el análisis de esto. Pero ahora cuando se decía el ungido de Dios, era el gran rey, el único sacerdote, el único profeta, el único que puede alcanzar los objetivos para poder nosotros ser salvos. Es el único que puede satisfacer todas las necesidades. Era el soberano, era aquel donde si yo lo aceptaba a alguien como Mesías, me ponía debajo de su reino, me ponía debajo de su soberanía, lo aceptaba como rey y señor en mi vida. Por supuesto que ellos tenían conceptos un poquito tergiversados de lo que significaba Mesías. Pensaban que ellos especialmente el pueblo en esa época, pensaba que era un libertador de los yugos opresores, pero igualmente lo veían como alguien proveniente de Dios. Por eso atribuirse el título de Mesías era para ellos una blasfemia. Pero acá, fíjense que Jesús, en Lucas, el capítulo 4, dice, después de que había estado lleno del Espíritu Santo y había sido tentado en el desierto, etcétera, él llega a Nazaret, y en Nazaret, dice, se levanta y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ungió para dar buenas nuevas a los pobres, me envió a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar los cautivos libertad, a los ciegos vistas, a dar libertad a los oprimidos y predicar el año favorable del Señor. Ahí se sentó y dijo, hoy se ha cumplido toda escritura. En base a eso lo quieren matar, porque él estaba atribuyéndose el ungimiento. Él me ha ungido, Dios me ha ungido. Y eso era, en el Antiguo Testamento se hablaba del Mesías como ungido por el Espíritu de Dios. Jesús fue ungido en el Jordán por el Espíritu. Él ahí proclama, el Padre proclama, este es mi Hijo amado en el cual tengo contentamiento. Él es ungido por el Espíritu. En ese momento Juan el Bautista dice, justamente, este es el Hijo de Dios. Hay algunos de los discípulos que estuvieron presentes en ese momento y entonces salen corriendo unos hacia otros para decirle, hemos hallado al Mesías, porque lo habían oído de Juan, dice Juan el 1:41. O sea, fíjense todos los elementos que están llegando acá a este punto de la historia. No, el pueblo había esperado al gran rey, al gran soberano, al gran profeta, al gran sacerdote, aquel que puede libertar a los cautivos, aquel que es el Salvador, Cristo Jesús. Esto me hace acordar lo que cantaban los ángeles cuando los pastores estaban antes del nacimiento, cuando Jesús nace, se le aparecen a los pastores y le dicen a los pastores, he aquí ha nacido en la ciudad de David un Salvador que es el Mesías, el Señor. O sea, tenía la connotación de Mesías, era Salvador. Todo depende de Él. Para que yo tenga seguridades, para que yo pueda proyectarme con seguridad en la vida y en la vida eterna, todo depende de encontrar al Mesías, todo depende de reconocer al Mesías, todo depende de depender de Él. Eso es lo que está diciendo Pedro cuando dice, tú eres el Mesías de Dios. Es por ese Mesías de Dios, es justamente el que dice el mismo Jesús cuando dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a Jesús Mesías, que has enviado. En eso consiste la vida eterna. El mismo Jesús lo dijo. Entender una relación plena con Dios a través del Salvador,
que es el ungido, que es el único rey y soberano que puede estar en mi vida y del cual depende todo para mí. Es cuando llega el momento crítico de la pasión, cuando llega el momento crítico donde Jesús está junto a los que los iban a castigar, los sumos sacerdotes le preguntó a Jesús, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Eso está en Marcos 14:61. Y él ahora declara, con una declaración que para el pueblo de Israel es terrible lo que él dice, porque dice, yo soy. O sea, ¿qué significa esto? En el bendito, en el Mesías, está el gran yo soy. El gran yo soy, el que es, era y el que ha de venir. El que es por la eternidad, es el alfa y el omega, el principio y el fin. Yo puedo ser en virtud de que acepte quién es el gran yo soy, quién es el Mesías en mi vida. O sea, mi vida tiene sentido en el gran yo soy, en el gran Mesías, en el ungido de Dios. Y eso es lo importante que Jesús quería, que los discípulos no se olviden de quién era Él. Porque cuando lo vean crucificado, todos se iban a querer desmoronar todo. Pero justamente Jesús estaba diciendo, los voy a advertir, me va a pasar esto. Pero no se olviden de la confesión. Hoy Jesús nos dice exactamente lo mismo. Si Jesús es todo en mi vida, no te olvides que es todo en tu vida a pesar de las crisis que vengan. Si es todo en tu vida, no te olvides de eso cuando aceche la enfermedad o la muerte está alrededor tuyo. Porque Jesús ya venció la muerte. El ungido triunfó sobre la muerte. El ungido triunfó sobre los conflictos. Cuando el ungido está en mi vida, todo lo que me pase a mí va a ser para bendición. Creo que podríamos hablar 10 horas más de esto. Tengo acá anotados muchas cosas, pero quiero dejarles con esto. Cuando Jesús les pregunta, ¿quién dicen los demás que es? Dicen, yo no me puedo quedar con la experiencia o especulaciones religiosas de los otros. Yo debo confrontarme directamente sobre quién es Dios y Jesús en mi vida. Y si Jesús no es el Mesías, Jesús no es nada. Si Jesús no es el Mesías en mi vida, entonces es absolutamente nada. Henry, yo quiero decirte que escuchándote aquí y mientras tú estás hablando, la gente está escribiendo aquí en el chat también y queremos animarle a que sigan escribiendo. Una de las cosas que estoy pensando es que realmente nosotros hemos escuchado tantas veces de que Jesús lo es todo, de que Jesús es todo, de que Jesús es el Mesías, de que Jesús es aquí, pero yo no sé cuántos de nosotros realmente hemos internalizado esta realidad tan profunda de que Jesús tiene que ser el fundamento, de que en mi vida la soberanía la debe tener Dios, de que realmente el Señor es en quien yo debo tener toda mi confianza, esperanza, seguridad, verdad. ¿Cuántos de nosotros realmente todavía luchamos con esta realidad de hacer de Jesús nuestro Mesías, nuestro Salvador, nuestro Redentor? Y escuchándote solamente estoy pensando en cómo en cuanto tal vez nosotros necesitamos seguir pidiéndole a Dios que nos ayude a entender esta verdad que aparentemente es muy simple, pero la realidad es que es tan profunda y que esta verdad, entenderla, depende de ella que cambie nuestra vida o no. Que cambie nuestra vida ella o no. David, ¿qué piensas mientras vas escuchando a Henry? Sí, rapidito, ¿verdad? Solamente un pequeño comentario. Y es el hecho de esa frase que es tan breve, tan repetida, pero no por eso pierde el impacto, ¿no? Jesús ha de ser nuestro todo. Nuestro rey en nuestra vida tiene que gobernarlo todo, darle el primer lugar a Él, dejarle que el Señor dirija nuestra vida siempre. Jesús es nuestro abogado, es nuestro sumo sacerdote, lo tiene que ser absolutamente todo. Y aquel que tiene a Jesús como su todo, entonces empezará a vivir por la fe. Porque el justo por la fe vivirá. Y eso me va a desafiar a no controlarlo yo nada, a dejárselo todo a Él, ¿verdad? A tal punto que realmente Cristo me va a desafiar
a que dé ese pasito de fe para que Él pueda seguir tomando el control de nuestra vida. Y aunque vengan momentos de dificultad, momentos de realmente de pruebas duras, porque las estamos viviendo y van a venir. Pero así como decía Henry, ¿verdad? Si estamos anclados en la roca, si hemos hecho de Cristo nuestro todo, no tenemos que temer para nada lo que pueda venir, sabiendo cómo el Señor nos ha conducido hasta este momento. Wow, poderoso. Roberto, ¿qué piensas de esto? En esa línea de lo que veníamos diciendo, para mí, si Jesús es lo que decíamos antes, si Jesús es tan solo una buena alternativa para mi vida, Jesús no me puede salvar. Porque el Salvador del mundo no es una alternativa buena, es mi única solución al problema que tengo, que es el pecado. Es decir, a veces queremos buscar navegar entre dos aguas, ¿no? Nos gusta estar entre lo que la gente dice y lo que me han enseñado y lo que... Entonces buscamos navegar siempre a contracorriente para ver si puedo hacer de Jesús lo que a mí me gustaría que fuese. Y me ha dado algo interesante, y con esto termino. Cuando Henry estaba leyendo o iba a leer el texto de Marcos 14, 61 en adelante, yo estaba leyendo ese texto justamente en ese momento. Wow. Y me ha hecho pensar, ¿no? Es decir, cuando eso es un momento culminante en el Evangelio de Marcos, porque dice, el sumo sacerdote le volvió a preguntar, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Y Jesús le dijo, yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes de los cielos. ¿Te lo creas o no? Lo vas a ver. Y eso es así. Lo hagas hecho el Mesías de tu vida o no, él lo vas a ver. Henry, me encantó esta última frase que tú mencionaste. Si Jesús no es Mesías, no es el Mesías de nuestra vida, entonces Jesús no es nada. Porque realmente pierde valor, pierde la fuerza. El quitarle a Jesús lo que Él es, nos da a nosotros un Jesús vacío, ¿verdad? Un Jesús incompleto. Pero hay alguien, y me gustaría que abundes un poquito más de eso, pero que abundes contestando esta pregunta. Alguien en el chat nos está haciendo una pregunta, Henry, y nos dice, ¿cómo saber que estoy en Cristo? ¿Cómo saber que he hecho de Jesús mi Mesías? Pero que sea real. ¿Cómo yo puedo saber eso? ¿Cómo pudiéramos ayudarle a alguien que en esta hora está luchando con esto? Evidentemente esa pregunta ha salido otras veces y hay una cuestión muy personal que nosotros nos vamos a dar cuenta si Jesús es todo en mi vida o no. Y tenemos que volver a hablar del contexto de esto. Jesús está preparando a la gente para una crisis. Los confronta y necesita que Él sea el Señor de su vida. Cuando en una crisis yo tengo paz, significa que el Señor es Señor en mi vida. Porque yo ya nada altera mi paz. Y la paz no es la ausencia de problemas, es equilibrio en medio de los problemas. No es que yo no tenga emociones y sentimientos, es que a pesar de tener emociones y sentimientos, esas emociones y sentimientos no dominan mi vida. Mi vida pasa a ser trascendente. O sea, yo ya no estoy mirando las cosas que se ven, porque las cosas que se ven son temporales, sino que veo las que no se ven, que son eternas. Tengo la vista puesta en Jesús, el autor y consumador de mi fe. Y por lo tanto, pase lo que me pase, esté en el valle de sombra de muerte, no temo mal alguno, porque yo tengo al Mesías conmigo. Amén, amén. Es algo, la paz no la puede ofrecer el mundo. Exactamente, y si la ofrece en cuentagotas y es efímera. Pero acá dice, yo doy una paz que el mundo no te la puede dar. Y toda la Biblia, cuando habla de la fe en ese Mesías, y cuando Dios es el centro, yo tengo paz. Cuando Dios no es el centro, yo vivo mirando lo que se ve. Y lo que se ve siempre va a alterar mi vida. Es más, hay muchos cristianos que están mirando tanto lo que se ve y lo que se ve en otros, que viven persiguiendo a otros y tratando que los otros parezcan a ellos y nunca están satisfechos. O sea, son hasta iglesias neuróticas y yo digo hasta psicóticas. ¿Ok? La paz
es la paz que Dios da que hace que todo el mundo diga, wow, ese tipo, esa mujer, mirá lo que les pasó, y ellos igualmente siguen confiando en su Dios, siguen teniendo equilibrio, no se alteran por nada de lo que puede pasar. Yo creo que es bien interesante porque Jesús muchas veces luego de hacer el milagro le decía a las personas, ve en paz, tu fe te ha salvado. Y es que al llegar a Jesús, nadie puede salir sin paz de la presencia de Jesús. Nadie. La paz es esa cualidad trascendental. David, quería mencionar algo de esto ampliando para la pregunta. Sí, justamente, ¿no? Porque es cierto que esta pregunta salió en otras ocasiones y es cierto que hemos respondido siempre que la paz es una característica, ¿no? Pero hay muchas personas, o quizás alguien nos está viendo, o también esta persona que lo ha escrito, que justamente tiene ausencia de paz en su vida, ¿no? En su corazón. Entonces, ¿cómo ir camino a ese punto? ¿Cómo puedo hacer de Jesús realmente tener la seguridad de que es real para mí? Todo empieza con una decisión, sin duda alguna, con una decisión. Sí. Y esa decisión es darle a Jesús todo. Estuvimos hablando toda esta noche de que Jesús tiene que ser nuestro todo, entregarle todo, y es que ahí está la clave. Y cuando yo, por ejemplo, veo al ladrón de la cruz, ¿no? Que Jesús te va a esperar hasta el último momento. Y aquel ladrón de la cruz tenía ausencia de paz en su vida, seguro, pero en ese último momento miró a su lado y ahí tenía a Jesús y aprovechó la oportunidad. Y la vida se trata justamente de eso, ¿no? De aprovechar las oportunidades. Y si hoy te estás haciendo esta pregunta es porque Jesús sale a tu encuentro, sale en el camino de tu vida, porque cuando Jesús sale te confronta y hay algo que tú sabes que no está bien. Y ese signo es justamente este comentario. ¿Cuál sería mi recomendación, mi sugerencia? Entrégale todo a Jesús. Así como lo hizo el ladrón en la cruz. No sirve de nada ya pretender tomar el control o luchar por tus fuerzas. Dale todo a Cristo. Y cuando tú le das todo a Cristo, así como dijo Henry, tienes paz, pero sobre todo la completa seguridad de que tú no estás ya gobernando tu vida porque ya no puedes más, sino que le has cedido todo eso al único que puede ayudarte. ¿Cómo estar seguro? Entrégale todo a Dios sin condiciones. Amén. Caminando por la fe. Qué lindo. Roberto. Pues para cerrar el bucle, el ladrón en la cruz es un muy buen ejemplo y Jesús es un muy buen ejemplo. Por ejemplo, en Marcos capítulo 14, versículo 36, Jesús está en Getsemaní y está agonizando y decía, Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa. ¿Y cómo saber si estoy en Cristo? ¿Cómo saber si tengo a Dios en mi corazón? Pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Y eso es algo muy importante. En los momentos de crisis vamos a querer dar la solución rápida. En los momentos de crisis, como decía David en este momento, cuando nos vaciamos de nosotros y le decimos, el control es tuyo. El control es tuyo. Tú vas a tener que hacer que se haga tu voluntad en este problema que estoy teniendo en este momento. Y ahí estoy dejándole a Dios que tome el control, de la misma forma que fue Jesús. Humanamente no podía aguantar más. Y le dijo, pero que no se haga mi propia voluntad, que se haga la tuya, Señor. Henry. Quizás lo que está abriendo Roberto es un tema terrible. Yo hoy en el programa que sigue quizás voy a hablar un poquito de eso, pero ¿saben qué? ¿Por qué? Porque Jesús estaba, la Biblia dice, con una depresión mortal, textualmente, en el Getsemaní. O sea, pero esas emociones negativas no controlaron sus decisiones en la vida y su entrega a la voluntad de Dios. O sea, no estamos hablando que la paz es ausencia de emociones, ausencia de sentimientos, o sentimientos positivos o sentimientos negativos. No. Yo cuando tengo paz puedo tener emociones negativas o positivas, puedo estar sintiéndome quizás no muy bien, pero no claudico en la decisión de dejarle el control de mi vida a Dios y aceptar lo que Dios tiene para mí, porque sé que es lo mejor, y decidir en función de lo que Dios me dice. Son dos palabras claves, aceptación y decisión en medio de la paz. Y eso ocurre porque hemos hecho de Jesús nuestro Mesías. Hemos hecho de Jesús nuestro Salvador. Entonces nosotros, no importa lo que venga, yo sé
que mi Salvador es más grande que esa crisis que puede estar avecinándose. Yo sé que mi Salvador es más grande que mi necesidad momentánea. Yo sé que mi Salvador me va a sostener porque Él es suficientemente poderoso para meterse conmigo en el horno de fuego, pero si no se mete conmigo en el horno de fuego, yo sé que me levantará del polvo, como dijo Job. Y cuando esa confianza está puesta en Jesús y he hecho de Jesús el soberano, el que reina, el que se sentó en el trono para gobernar mi corazón y mi vida, la realidad es que el mundo entero se puede caer, como Henry decía la parábola. Va a venir la tormenta, el viento va a soplar, la inundación va a llegar, pero esa casa va a permanecer porque está fundada, está establecida, está construida sobre Cristo Jesús, nuestro Mesías, nuestro Salvador, la roca de los siglos. Gloria a Dios por eso. Gracias a todos los amigos que están escribiéndonos, que están conectándose con nosotros. Hemos tenido una linda audiencia. Ya estamos cerrando. Porque queremos dar paso a la transmisión de esta noche. Estamos llevando a cabo una linda serie evangelística con el pastor Homero Salazar titulada Decídete por Jesús, y terminar esto nosotros vamos a comenzar la transmisión aquí en esta página de Ministerios en Español. Pero antes de finalizar, quiero escucharlos a cada uno de ustedes y me gustaría que pudiéramos dar un último mensaje a todos los amigos que nos están viendo en esta hora. Roberto, algo que quieras compartir de todo esto que hemos estado hablando esta noche. Bueno, tan solo concluir un poco con eso, ¿no? Que el concepto de que Jesús no es algo más en mi vida, tiene que ser lo central, que tener fe en Jesús es saber que Jesús es y que yo no soy. Amén. Hay que dejarlo que sea nuestro Cristo. Amén. David. El mayor interés de Jesús es tu salvación. Es que estés con Él por toda la eternidad, por lo cual te va a preparar, te va a confrontar para que lo reconozcas como el único soberano en tu vida. Wow. Gloria a Dios por eso. Henry. Le voy a agregar una cosita más. Cuando Jesús es el Mesías, otros vendrán al Mesías a través de tu testimonio. Y digo, cuando él se encontró Jesús con la mujer samaritana en el pozo, la mujer samaritana también tuvo estos dilemas. Dice, tú eres un profeta. Y Jesús le siguió hablando. Y después la mujer le dice, sí, el Mesías que va a venir, él nos va a explicar todas las cosas. Y Jesús le dijo, yo soy. Inmediatamente la vida de esa mujer cambió. Ella dejó todo lo que tenía ahí. Compelida hacia... No es que esa mujer dejó de tener problemas, no es que esa mujer seguía teniendo al esposo que no era el esposo, etc. Pero salió y empezó a decir a todos, he encontrado el Cristo. Y entonces dice la Biblia, y así cuando los samaritanos fueron a él, se quedó allí Jesús y muchos creyeron por la palabra de él. O sea, no hay una vida sin Mesías que no traiga a otros al Mesías. No trae a uno. No es quién soy yo, sino es quién es Él. Amén. Y yo quiero que los amigos que nos están viendo en esta hora reconozcan que no se trata de nosotros. Y la pregunta existencialista que la gente se hace diciendo, te tienes que preguntar quién tú eres, te tienes que descubrir y tienes que encontrarte a ti mismo. Usted no necesita encontrarse a usted mismo, usted necesita encontrar a Jesús. Y cuando usted encuentra a Jesús, y cuando Jesús es el centro, cuando Jesús es lo primero, cuando Jesús es el foco, cuando Jesús es más que solamente un ideal lindo y se convierte en mi Mesías, en mi Salvador, en mi Redentor, el Señor te va a preparar a ti para lo que venga, te va a mantener firme y esa gloria de Dios sobre ti va a hacer que refleje la gloria de Dios sobre la vida de otras personas también. Gracias a Roberto, gracias a David, gracias a Henry. La realidad es que este programa es muy especial y yo me gozo, nosotros nos lo disfrutamos. Gracias a todas las personas que nos han estado viendo, gracias a Frank, a Nancy que nos está viendo desde Bradenton, a Gina que ha estado con nosotros desde Upstate New York. Así que gracias a Tammy que nos estuvo viendo
desde Ecuador, gracias a Lucecita, a Juan García, a Elsie que ha estado con nosotros, Aida, Silvia González que nos está viendo desde Misiones en Argentina, Henry, y ella nos dice que oremos por ella porque ella pronto quiere bautizarse en la iglesia adventista. Wow, Así amén, que amén, Silvia, amén. Dios te bendiga. A Lourdes, gracias por ella. Lourdes nos dice, Jesús es todo para mí. Gloria a Dios por eso. Gracias a todos los amigos. También nos ha estado viendo el pastor Jonathan Valls. Él es pastor, está actualmente en Sydney, Australia. Nos está viendo desde Australia. Así que al pastor Valls, gracias por estar conectado con nosotros. Que Dios le bendiga también. Gracias, familia. Que Dios le bendiga. La próxima semana vamos a regresar en nuestro horario regular, jueves a las 8 de la noche. Jueves a las 8 de la noche en el episodio 9. El episodio 9 es la próxima semana de Biblia 3.0. Esta semana no vamos a tener música al final, como siempre tenemos todas las semanas. La vamos a guardar para la próxima semana. Nosotros vamos a dar por concluida esta transmisión y de inmediato vamos a abrir una transmisión nueva para comenzar a transmitir la campaña Decídete por Jesús. Dios le bendiga, que tengan todos una linda noche, que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Bendiciones.